Presente. Diana Presente. y Sayana. Presente. Ok, vamos a entrar a otra familia que ustedes van a ver ahorita que son los carbapenemes. Recordemos que había fármacos que actuaban sobre principalmente la estructura de la membrana, ¿sí? Y decíamos que eran los betalactámicos. Y estos encontramos a las penicilinas, cefalotoninas y monobactámicos, ¿vale? Son los cuatro que actúan sobre la estructura. Entonces es penicilinas, cefalotoninas, carbapenemes y monobactámicos, ¿sabes? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a enfocar en los carbapenemes. Entonces va a ser un poquito más fácil porque ya conocemos el mecanismo de acción de los beta-lactámicos, ¿vale? Pero vamos a ver que este tipo de fármacos son de amplio espectro. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente barren con todo, ¿vale? Pero su finalidad de utilizarlo solamente es en pacientes complicados, que ahorita lo vamos a analizar. ¿Ah? Bueno, continuando con el tema de función, lo primero que vamos a ver son qué son, su estructura química y la relación que esta tiene en la estructura junto con la función, así como el mecanismo de acción, los mecanismos de resistencia que se presentan, espectro, clasificación y actividad antimicrobiana, farmacocinética, indicaciones clínicas de interacciones medicamentosas, efectos adversos y contraindicaciones, y medicamentos los cuales vamos a ver que son el ibuprofeno y el meropenem. Primero, ¿qué son estos medicamentos? Estos son un tipo de antibióticos beta-lactámicos con amplio espectro, como ya comentamos anteriormente, y pues son sumamente resistentes a los beta-lactamasas. Este grupo de medicamentos fue desarrollado a principios de 1976 por un grupo de científicos de la compañía Med, el cual descubre la estructura de la tienamicina, el cual es la productora del metabolismo de la bacteria Streptomyces caseideia. Y ahora vamos a ver su estructura química. A diferencia de los demás beta-lactámicos, estos sustituyen un carbono el azufre por un carbono, de ahí es donde viene su nombre del carba. Estos forman parte de la pared antibacteriana, el cual es Están formados por un carbono alfa, un beta, un hidrógeno y un grupo carbonilo, el cual, como se puede notar, tiene un doble enlace y también forma un radical 1, el cual es un hidroxietilo. El de acá, es el que tiene la característica de que pues, tiene la propiedad antibacteriana. Entonces, si llega a romperse por las beta-lactamasas, pues pierde sus propiedades. También forma también está un grupo de amida de 5 carbonos, el cual está unido acá. Y pues tiene un segundo grupo R y un carbonilo, el cual se encarga de activar el anillo beta-lactámico. Y también sirve para proteger, ya que está saturado en posición trans, pues lo que hace es que protege también al anillo. Y lo que su función pues, es protegerlo y activar la amida para que tenga estos efectos. También tiene un radical 2, y en este caso el ibuprofeno y los demás se caracterizan porque en la posición 2, tienen un metilo. Entonces, pues el ibuprofeno solo está conformado, como se ve acá, más en los radicales, y los demás pues tienen el metilo. Ahora, como podemos ver acá, como les decía, aquí está el grupo metilo, y acá pues no tiene nada. Estos son la mayoría de los medicamentos de este grupo. Y ahora vamos a ver la relación y la estructura entre la estructura y la función. Primero, pues los hidrógenos del carbono 1, el cual es pues no están sustituidos, por lo cual es sensible a la dihidroquiridona 1, ¿verdad? Esto lo que provoca es que se vuelva muy nefrotóxico. Y pues su radical 2 es una cadena de aminometil-aminoetilpio, a diferencia del meropenem, el cual el hidrógeno en posición beta, el cual es pues está sustituido por un metilo que le confiere esa estabilidad contra esta que dije anteriormente. Y su radical 2 pues es un grupo hidrofóbico, el cual es un dimetil carbonil pirrolidin, que es el grupo de acá,
Sí, que este incrementa la actividad frente a los gran negativos, lo cual hace que pues, tenga un amplio espectro mayor al imipenem. ¿Qué es la hidroperidona? ¿Qué es? ¿No? ¿Lo recuerdo? ¿Dónde venimos? Entonces es radical, ¿no? Creo que por acá decía algo de hidroperidona. Acá, en el carbono 1, pues no están sustituidos, por lo cual lo hace pues sensible a la hidroperidona 1 y lo vuelve pero tóxico. ¿es parte de qué? No te preocupes, vamos a ver. Ahorita tú continúas. En cuanto al mecanismo de acción, es muy similar a uno de los fármacos que ya vimos, no sé si recuerdan el cual, que se dividía como en tres partes, que es la unión APBCS, va a bloquear la transfertirasa y de ahí va a activar las enzimas hidrolíticas haciendo que se inicie la bacteria. Es exactamente el mismo mecanismo de acción que tiene la penicilina. Aquí lo que me parece muy importante recalcar, porque el mecanismo ya lo vimos, es que se tiene la PBP 1, 2, 3 y 4. Aquí los fármacos que vamos a hablar, el imipenem va a tener mayor... Previa cultural, sale nada más para recordar. La dihidropiridina va a ser principalmente un compuesto de los bloqueadores de canales de calcio, principalmente utilizados como antihipertensivos, ¿sale? Nifedipino, verapamilo, ¿sale? Que van a provocar una vasodilatación en el paciente. Entonces podríamos decir que el uso de estos fármacos con bloqueadores de canales de calcio no es el adecuado. El imipenem va a tener mayor afinidad al PBP3, es decir, que se va a unir directamente o con mayor facilidad a este, y el meropenem va a tener mayor afinidad al PBP3 y al PBP4. Bueno, vamos a ver los mecanismos de resistencia y nos vamos a dar cuenta que son prácticamente los mismos que ya hemos visto con otros medicamentos. Tenemos que va a haber cambios en las proteínas de membrana. Esto principalmente en las purinas, porque lo que va a hacer la bacteria es disminuir las proteínas, que son las purinas, para evitar el paso del fármaco hacia la bacteria. También tenemos las bombas de flujo. Aquí se me hizo algo muy curioso porque así como nosotros los seres humanos tenemos sistema inmune innato y adaptativo, también las bacterias. En este caso, las bombas de flujo puede haber dos tipos que son permanentes, podríamos compararlo con la inmunidad innata, y la intermitente que no puede inducirse, que será la adaptativa. Y como dato interesante, el imipenem va a ser muy resistente, bueno, no va a tener ese problema de bombas de flujo porque la mayoría de estos fármacos no lo van a hacer. Es muy, muy fuerte, por eso le puse. Y producción de carbapenemasa, que es una enzima que degrada el fármaco. Esto principalmente en las bacterias, las intestinales, las enterobacterias, y las modificaciones del sitio blanco. Por ejemplo, las PBP, si se unían a cierto aminoácido específico, lo que va a hacer es cambiar el aminoácido. Y aquí está lo que les expliqué. Tenemos la clasificación. Son 4 principales fármacos, dentro de los que vamos a resaltar el imipenem y el meropenem, que son los que vamos a ver. También tenemos el doripenem y el ertapenem. El imipenem va a ser principalmente para infecciones cardiovasculares, neumonía y infecciones en el hueso. Y meropenem va a ser para meningitis e infecciones en la piel. El doripenem va a ser principalmente para infecciones en vías urinarias. El ertapenem va a ser para tratar infecciones gastropélvicas, pie diabético, neumonía y de igual manera infecciones en vías urinarias. La actividad antimicrobiana pues va a ser prácticamente que va a dejar a la bacteria su pared celular, lo que va a hacer que se convierta en un esferoblasto, lo que pues lo va a dejar muy
al estrés osmótico, que va a dar como resultado la autocatalización de la bacteria. Y pues tenemos que respecto a la interacción va a ser microorganismos gram positivos y gram negativos, enterobacterias y anaerobios. Aquí tenemos los que no van a ser afectados por este tipo de antibióticos, que son los carbapenemes, que son los estafilococos resistentes a la penicilina, enterococos resistentes a la vancomicina, estafilococos coagulasa negativos, Clostridium y Sinocardia. Y aquí tenemos pues todo lo que va a atacar, que es desde gram positivos, gram negativos, entonces tenemos un fármaco de amplio espectro que nos va a abarcar infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, infecciones genitourinarias, infecciones de partes blandas y óseas, ¿sale? Entonces estamos hablando de un antibiótico que nos cubre gran parte de las infecciones, pero por lo mismo que creen que pase con la microbiota, la va a matar totalmente. Entonces normalmente este tipo de fármacos, si lo vamos a analizar, hasta sus dosis vienen marcadas para sepsis leve, sepsis moderada, sepsis grave, casi en peligro de muerte, ¿no? O sea, realmente este tipo de fármacos es nuestra última línea de acción. Solamente lo tenemos como una primera línea de acción ante el tratamiento empírico de sepsis. ¿Qué quiere decir? Llega un paciente muy complicado, y ahorita vamos a analizar los parámetros de sepsis, llega muy complicado, no sé de dónde viene el proceso, puede ser mi primera línea de tratamiento de manera empírica, ¿sale? Pero porque es un paciente grave y complicado, ¿ok? Y pues precisamente por eso vamos a reservarlos para principalmente infecciones intrahospitalarias o graves. Y pues también tenemos los usos clínicos más comunes, que serían infecciones intraabdominales, hipervicalidades, infecciones complicadas de la piel, meningitis, abscesos. Emanuel, ¿qué sería una enfermedad abdominal grave? ¿Qué podría ser? Una peritonitis. ¿Y la peritonitis por qué se va a dar? Puede ser el apéndice o alguna asa intestinal, puede ser también una obstrucción intestinal. Acuérdense, si yo tengo de repente la popó estancada, las bacterias van a pasar a torrente sanguíneo, ¿sale? Eso sucede mucho en los viejitos. Un absceso pélvico, una enfermedad pélvica inflamatoria ocasionada por gonorrea o clamidia nos puede hacer un absceso pélvico y generar una peritonitis, ¿sí? Si tienes un apéndice perforado, si tienes una úlcera perforada, vamos a tener problemas gastrointestinales severos. Una infección genitourinaria se puede complicar a una sepsis. Sí, nos puede generar de una uretritis, una cistitis, una pielonefritis a un absceso renal y de ahí volverse un proceso séptico. Si hablamos a nivel del sistema nervioso, principalmente meningitis, ¿sale? Si hablamos a nivel de piel y tejidos blandos, ¿qué podría ser? Puede ser una gangrena gaseosa, ¿sale? Podemos tener un pie diabético como tal que se nos vuelva séptico. ¿En qué pacientes tenemos más facilidad que se vuelvan sépticos? Y los no comprometidos. Si hablamos de pacientes menores, extremos de la vida, chiquitos y grandotes, ¿no? Niños y adultos mayores, menores de 60 años. Pacientes inmunocomprometidos, VIH o algún proceso inmunológico, artritis, lupus o pacientes con enfermedades crónicas, diabéticos, hipertensos. La embarazada, ¿sale? La embarazada de manera fisiológica, su sistema inmunológico baja por el embarazo para permitir el crecimiento del bebé, por lo tanto va a ser susceptible. ¿Es bueno ver las embarazadas? Pero estamos hablando de procesos sépticos. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que de repente, por ejemplo, una ruptura de membranas, si a Mónica le da una ruptura de membranas ahorita, yo tengo hasta 72 horas para poder esperar a que nazca ese bebé, sin un riesgo de infección tan alto. Pero si de repente llegara Rubí, y Rubí tiene diabetes de embarazo, ella en menos de 24 horas me puede hacer un proceso infeccioso, ¿sale? Entonces, de un proceso localizado se nos puede hacer una sepsis generalizada. Bioquímicamente, ¿cómo sabemos que estamos ante una sepsis por todas estas cosas? Clínicamente va a haber un deterioro en el estado neurológico del paciente. Vamos a tener fiebre, que es lo más característico, fiebres por arriba de 39 grados, y vamos a tener un malestar general como tal, y en el sitio donde veamos que hay ese tipo de infección, va a haber dolor, irritación, abdomen agudo, dolor a la movilización cervical, líquido purulento a través de vagina, podemos tener procesos respiratorios que nos hablan de una neumonía, ¿sabe? Pero bioquímicamente, ¿cómo me daría cuenta? Elevación de neutrófilos.
elevación de neutrófilos, elevación de leucocitos, ¿sale? ¿Qué más? Mediadores de inflamación, ¿como cuáles? PCR por arriba de ¿cuánto? PCR positiva por arriba de 5, velocidad de sedimentación globular por arriba de 40 y procalcitonina, ¿sale? Que son mediadores de inflamación y que te podrían hablar de una infección, ¿sale? Entonces, tú puedes tener un proceso infectado localizado. Por ejemplo, tengo un paciente diabético y de repente le sale un absceso, a lo mejor perianal, chiquito, como un barrito de la carne, ¿vale? Si el paciente no se atiende y a lo mejor nada más lo drena, ¿qué puede generar? Que se infecte más. Entonces se hace un absceso glúteo, ¿vale? Si ese absceso glúteo llega a hueso, se hace sistémico y se nos vuelve una sepsis como tal. Entonces, este tipo de fármacos, vean, usos clínicos más comunes: infecciones intraabdominales y pélvicas graves, ruptura de apéndices, abortos sépticos, infecciones complicadas de piel y tejidos blandos, meningitis bacteriana, abscesos intracraneales y espinales, osteomielitis, neumonía complicada, infecciones complicadas del tracto urinario, sepsis y fiebre neutropénica. O sea, estamos hablando de procesos realmente complicados, pacientes en terapia intensiva o intrahospitalaria, ¿vale? Entonces, no es nuestra primera línea de acción. Ya nos veo recetando un imipenem para una infección de vías urinarias. Y ahorita vamos a entrar a costos, para que vean cuánto vale un frasco de un imipenem, ¿vale? Vean cuánto vale y vamos a ver cuánto gastamos en un paciente de terapia intensiva, ¿sale? Continúo. Escucha. Bueno, quise agregarles esta tarjeta porque aquí lo podemos ver el espectro antimicrobiano que va a tener los carbapenemes a comparación de otros antibióticos. Y pues vemos que cubre desde gram positivos hasta gram negativos. Y pues son todos estos. Nada más para que lo tengan como la farmacocinética del imipenem. Este nos absorbe después de su administración oral, con lo que va a ser hidrolizado para la hipertidasa en el tubo proximal. Después va a ser metabolizado por la hidrapeptidasa 1 en un metabólito inactivo de anillo abierto. Este se excreta por vía renal y cuando se administra con cilastatina, el 70% del imipenem administrado se va a recuperar como fármaco. En el meropenem se administra vía intravenosa, unas medidas de una hora. Este va a ser metabolizado por la hidrólisis del anillo beta-lactámico en un metabólito intrabiológicamente inactivo. Se excreta por vía renal igual, el 70% como de forma inalterada, el 28% como metabolito inactivo y el 2% restante por vía fecal. Este no está con cilastatina, ¿sale? Bueno, en cuanto a las indicaciones clínicas e interacciones medicamentosas, como ya se mencionó, estos son muy buenos en casos como ya muy graves. Estos son la primera elección en el tratamiento empírico a infecciones que van a desarrollar resistencia por cefalosporinas de tercera generación. También están indicados infecciones que van a tener etiología polimicrobiana o mixta, es decir, que va a estar como muy grave o hay muchos casos que pueden llegar a ver en el paciente. También está para infecciones graves en la piel o tejidos blandos, tratamiento nosocomial de bacterias y sepsis, como ya se mencionó, en infecciones articulares y en infecciones intraabdominales, como ya mencioné. En cuanto al meropenem, está muy usado para el tratamiento de meningitis, tanto en adultos como en niños, pero más en meningitis nosocomiales. Y se menciona que no se debe de utilizar como profilaxis quirúrgica porque pues tienen otros medicamentos que se pueden usar y evitar el uso de estos que tienen un aspecto muy grande. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo un paciente con el riesgo de una perforación intestinal. ¿Cuál sería mi tratamiento de elección como una profilaxis quirúrgica? Exactamente, cefalosporina de tercera generación. ¿Qué pasa si yo tengo esta primera línea?
Exactamente, entonces si yo tengo a lo mejor un proceso normal que voy a generar que el paciente sea más susceptible a infecciones oportunistas, ¿sale? Ante un evento quirúrgico que a lo mejor me salió bien sin ninguna complicación, bajo esa microbiota que defiende, entonces las oportunistas, hongos, van a aparecer, ¿sale? O sea, por eso es que no se recomienda, ¿vale? En cuanto al imipenem, como se mencionó, está combinado con la cilastatina, que se cree que es el primer fármaco que previene la nefrotoxicidad, porque es muy bueno al momento de combinarse porque inhibe la Inhibe una enzima que se produce a nivel renal, ¿sale? Que es la... Exactamente. Va a inhibir el metabolismo que tiene el imipenem, lo que va a hacer que al combinarse va a tener mayor eficacia este fármaco. Esta enzima se produce de manera rutinaria a nivel renal. ¿Y qué va a ocasionar esta enzima? Si damos el puro imipenem solito, lo que va a generar es que su metabolismo se acelere, se elimine muy rápido, ¿sale? Por lo tanto, se combina con cilastatina. La cilastatina siempre van a encontrar a imipenem con cilastatina, combinado en el mismo gramaje, ¿sale? Pero la sal funcional va a ser el imipenem. ¿Qué va a hacer la cilastatina? Evitar que se degrade por esta enzima y por lo tanto se mantenga más tiempo en torrente sanguíneo. Lo que como que entendí es que la cilastatina va a ser como un protector hacia el riñón, porque pues va como si fuera una capita que protege a todo. Está usado en infecciones causadas por bacterias intrahospitalarias y resistentes a las cefalosporinas de tercera generación, y también no se recomienda el uso de monoterapia en infecciones debidas a la cloroquina. En cuanto a las indicaciones medicamentosas, no se recomienda usar el imipenem con cilastatina intravenosa y el ganciclovir porque esto va a generar convulsiones. También no se debe de administrar con ácido valproico, y el probenecid también porque va a bloquear la secreción tubular que tiene su medicamento. Acuérdense que el probenecid se ocupa para problemas de ácido úrico, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, ¿se acuerdan con qué fármaco utilizo el probenecid para prolongar su efecto? ¿No se acuerdan? Con ampicilina, ¿sale? Con las penicilinas, ¿se acuerdan de la ampicilina? Cuando vemos ahí ampicilina y probenecid, ¿no? Que se utilizaba para que durara más tiempo su efecto, ¿no? Bueno, ahora efectos adversos y contraindicaciones. Bueno, pues van a causar hipersensibilidad a nivel del sistema nervioso central, convulsiones en hasta 1.5% de los pacientes, pero sobre todo pacientes con enfermedad renal, ya que pues, los carbapenemes se eliminan por vía renal. A nivel del sistema inmunitario, pues causa erupciones, el síndrome de Johnson, neutropenia y rash cutáneo. A nivel del sistema hematológico, pues trastornos de la coagulación, y al sistema gastrointestinal, elevación de las transaminasas, náuseas, vómitos, diarrea y colitis. Y pues en pacientes que son alérgicos a otros antibióticos beta-lactámicos pueden tener reacciones de hipersensibilidad cuando reciben un ibuprofeno. Y bueno, vamos con los fármacos. Pues el imipenem lo vamos a encontrar con su nombre comercial, Rifampicin, Cienam y Arzomeva. Este va a ser administrado por vía intravenosa y intramuscular. Y pues, como ya mencionó el doctor, se va a administrar con cilastatina. La dosis es de 250 miligramos cada 6 horas o 1 gramo cada 8 horas. Y se va a encontrar en presentación de una caja con un frasco ámpula con polvo Liosizado. Y frasco ámpula y una bolsa con recipiente de 100 mililitros sobre 500 mililitros. Fíjense, este fármaco, bueno, no es un fármaco que van a ustedes ocupar con frecuencia. Su nombre comercial es Arzomeva, o también el Tienam, que es de los más frecuentes que vamos a ocupar. Te vienen presentaciones de frasco ámpula con cilastatina de 500 y 500 miligramos, ¿sale? La dosis va a variar dependiendo de la severidad que presente el paciente. Podemos ir manejando desde 500 miligramos cada 8 horas,
Podemos ir manejando 500 miligramos cada 6 horas, podemos ir manejando 1 gramo cada 8 horas o 1 gramo cada 6 horas, dependiendo. Generalmente se va a ocupar 1 gramo cada 6 horas en pacientes en riesgo de muerte. Métanse a su telefonito, vean cuánto vale el Asomueva o el Tiendan. ¿Cuánto vale el frasco? El de 500. ¿Cuánto vale? 1458. Échale. 1458 por una dosis de 500. Ahora si hacemos una dosis de 1000 son 3000. 3000 cada 6 horas, ¿vale? Son 12,000 pesos en un día por puro antibiótico en un paciente de la terapia intensiva. ¿Vale? Y se los juro que me ha tocado ver que mandan imipenem intramuscular, ¿sale? Y que lo mandan a pacientes con infecciones de vías urinarias crónicas, ¿sale? Y es, pues ya para que te mate todo, órale, va. ¿Qué ocuparíamos en una crónica? ¿Un antiséptico urinario? ¿Sale? Porque vamos a meter uno de antiostético. Entonces, cuando yo veo esas cosas siempre digo, eso no estoy de acuerdo. Entonces, vean. Hablamos de la terapéutica racional. Son fármacos, como ya los mencionamos, intrahospitalarios para infecciones complicadas. Y a ustedes les va a tocar ver, cuando estén en el hospital y estén haciendo su internado, les va a tocar ver ese tipo de pacientes. Graves, que si tengan con imipenem o menopenem, pues ustedes van a decir, no, pues está raro. ¿No? Que ya nada más con saber que este fármaco van a ver sus. Entonces, la dosis puede variar, no la vamos a estandarizar porque va a depender del paciente. ¿Ok? Deben estudio de dirección en un 0.4%, dolor en el sitio de dirección en un 0.7%, flebitis en un 3.1%. También náusea, diarrea, vómito, rasgo, fiebre, hipotensión, crisis convulsivas, mareos, grito, urticaria y somnolencia. Otras reacciones adversas reportadas, pero cuya frecuencia es menor, son colitis pseudomembranosa, colitis hemorrágica, hepatitis, ictericia, gastroenteritis y dolor abdominal. Pero lo vamos a encontrar con los nombres de Isabel, Cruzantel y Majadel. Las presentaciones van a ser uno de estas con ámpulas de 500 miligramos a 1 gramo. Otros van a ser 500 miligramos junto con ampolletas con diluyentes de 10 miligramos. Y otros van a ser 1 gramo con diluyentes de 20 miligramos. Este se administra por vía intravenosa. El rango usual de dosis va a ser de 1.5 a 6 gramos cada 24 horas, dividido en 3 dosis. Así, entonces, igual que el imipenem, vamos a tener igual presentaciones de 500 miligramos y de 1 gramo. Y la dosis igual, te va a ir variando dependiendo del paciente complicado, pero puede ir cada 6 a 8 horas, ¿sale? Y vamos a dar de 500 a 1 gramo, dependiendo de la severidad del cuadro. Como digo, esto no lo vamos a estandarizar, pero quiero que comprendan que la dosis puede variar. Va a depender del paciente, de la gravedad, del tipo de microorganismo que tenga, ¿sale? Por ejemplo, ustedes están en terapia intensiva rotando, ¿sale? Les llega un paciente grave. ¿Cuál creen ustedes que sería su primer proceso en la atención del paciente? Está grave, llega complicado y a lo mejor pues, tomamos toda la batalla de laboratorios, ¿no? Pero en esa batalla de laboratorios, ¿qué tenemos que hacer? Cultivos, ¿no? Cultivos. Y si tiene con fiebre, lo ideal sería un hemocultivo, ¿no? Vamos con un hemocultivo. Si hay de secreción, cultivo de secreción. Si a lo mejor es un proceso abdominal, los cirujanos cuando abrieron, cultivos de secreciones, ¿sale? O cultivo de secreción del Penrose. Ustedes van a ver que cuando estén en terapia intensiva, cambian un catéter, cortan la punta y se va a cultivo. Cambian una venoclisis, se corta la punta y se va a cultivo. Todos los pacientes que tienen largo tiempo en terapia intensiva, cada vez que tú cambies equipos, todos los equipos o las puntas se tienen que ir a cultivos, ¿sale? Porque el problema, vamos a la resistencia, ¿sale? Y que es un paciente grave que puede ir cambiando su terapia conforme la avance. Todos son intravenosos. Todos son intravenosos. Pero te digo, me ha tocado ver, y sí, casi me da el cara blanco y tomando intramuscular. ¿Qué pasa si va intramuscular? Ahí tenemos una reacción, puede ser una dermatitis localizada, puede formar algún absceso también, pero volvemos al uso de que dices tú, ¿cómo mandan eso? ¿No? O sea, imagínate, el paciente gastó 1,500 pesos. ¿No? O sea, wow, es como le digo, cuando llegamos a su examen final,
Me van a decir, ah, pues le pongo un FN, ¿no? Pues ya le mata todo, ¿no? Más fácil. Le meto una Celtia, ¿no? ¿Qué es lo que hacen todos? Pues le meto una Celtia, le mato todo. Como ya llega un paciente y llega el que fue con el urólogo porque tenía un problema a nivel urinario y le dice que tenía una infección de vías urinarias y veo y le manda levofloxacina. Veo su examen de orina de la paciente y tenía bacterias, una cruz, leucos 4 a 5 por gramo. Y le mandó levofloxacina, el urólogo, ¿no? Cuando la analizó, pues era una vejiga hiperactiva. Por eso la paciente tenía mucha incomodidad, pero no había un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué metes una quinolona de tercera generación? ¿Y eso sin hacer algún estudio? No, nada más por la sintomatología que refería la paciente. En ese caso puede haber una más que no se vejiga. Sí, ¿sale? Y vas con otros moduladores del músculo de la vejiga, ¿sale? Astroperodina, otro tipo de fármacos que no es antibiótico. Tienes que valorar a tu paciente. Tú vas a ver al paciente si tiene mucha sintomatología que es evidente. Por ejemplo, si tú llegas conmigo, doctor, me arde el orinar, tengo insuria, tengo tenesmo, tengo poliacuria, tengo fiebre, entonces sí voy a dar un antibiótico un poquito más potente, ¿no? Pero si la paciente te refiere que nada más tiene frecuencia urinaria, o sea, que tiene muchas ganas de orinar a cada ratito, ¿sale? Y traes un nego que no tiene patología, o sea, tienes que pensar en otras cosas. La mujer y el varón podemos tener problemas a nivel vesical, lo que se llama vejiga hiperactiva. Por ejemplo, pacientes con prostatitis o con hiperplasia prostática va a ser muy frecuente. Entonces, también en mujeres mayores de 50 años por el proceso de climaterio, no todo es infección de vías urinarias, ¿vale? Al igual que a nivel vaginal. A nivel vaginal la paciente dice, tengo prurito, tengo comezón, y le mandan uno, le mandan otro, le mandan pacientes que son multitratadas y lo único que tienen es atrofia. La atrofia es por la falta de estrógeno. Les metes estrógeno y ¡pum! Se acaban sus problemas. No vuelven a tener comezón o irritación. La finalidad, volvemos a la terapéutica racional. Hay que ver bien el origen, el porqué, englobar a su paciente, ¿sale? Ya ustedes vieron que tienen una gama de antibióticos y de fármacos que pueden utilizar a morir, ¿vale? Ahora hay que saber cuál y si se puede utilizar, ¿no? ¿Vale? Lo van a ir aprendiendo cuando crezcan. Por ejemplo, que llegue una persona con una mujer embarazada con sepsis ya grave, ¿qué es eso? Si está embarazada, se valora interrupción del embarazo de manera inmediata, ¿no? Dependiendo de la viabilidad del producto. Si es un producto de menos de 28 semanas de gestación, lamentablemente la prioridad es la madre y se le dan todos los antibióticos habidos y por haber, ¿vale? Aunque eso nos lleve a que tengamos pérdida del producto. Si es un producto de más de 28 semanas, se estabiliza y se interrumpe el embarazo. ¿Para qué? Sacando al bebé, se le pueda dar todo lo necesario a la mujer, ¿vale? O sea, son situaciones. A mí me ha tocado pacientes graves que llegan con abortos sépticos, pacientes muy complicadas que se mueren por choque séptico. Pero pues bueno, por eso digo, tenemos que analizar qué tipo de fármacos vamos a dar, para qué paciente. Esta familia es para que se les quede en la cabeza, ustedes lo van a ver, porque créanme, lo van a ver mucho cuando están internados. Son pacientes que están en terapia intensiva o realmente complicados. ¿Sabes? La dosis normal va a ser 0.1 gramos de luz de 0.8 horas. Las excepciones van a ser en pacientes neutropénicos, para empezar el término, van a ser 20 miligramos por kilogramo. Para autores, meningitis y fibrosis quística pulmonar, va a ser la dosis de 2 gramos. Y en insuficiencia renal, la dosis debe ir disminuyéndose según la depuración de creatina, pero siempre es menor a 51 miligramos por kilogramo. Acuérdense que si es un paciente séptico, ¿qué va a tener? Falla orgánica, ¿no? Entonces es un paciente y ustedes van a ver, ustedes van a estar viendo laboratorios cada tercer día o cuarto día para ir valorando el movimiento de su función renal. Si el paciente empieza a alterarse en función renal o función hepática, se van ajustando dosis para evitar continuar con el daño. Pero si ese daño, bueno, se ve reflejado e incluso la sepsis continúa, aunque hay que cambiar de terapia, ¿sale? Por eso te digo que es muy importante los cultivos, ¿sale? Los cultivos van a ser de suma importancia para que se dé el antibiótico adecuado. Hay pacientes realmente con COVID, ustedes lo vieron, con COVID, ¿qué es lo que pasaba? Había un proceso donde se utilizaban esteroides, se utilizaban muchas cosas porque era un cuadro viral, pero esa inmunosupresión del paciente conllevaba infecciones intrahospitalarias por bacterias, por otro tipo de microorganismos, generando que empezara a haber resistencia.
¿Por qué? Porque estaban utilizando este tipo de fármacos en pacientes con COVID que se complicaban por el conflicto del proceso inmunológico. ¿Vale? A mí me tocó ver pacientes con COVID que realmente era muy triste, que tuvieras que empezar un cuadro clínico, 1 o 2 días, tercer día se complicaba, cuarto día se murió. ¿Vale? Mucha gente que falleció muy rápido en un proceso respiratorio que era así, se llevaba a los pacientes. ¿Vale? Y le metían todo. La depuración de creatina es de 26 a 50, se le da la dosis normal, pero cada 12 horas. Es de 10 a 25, la mitad de la dosis cada 12 horas. Es de 9 a 10, igual la mitad de la dosis, pero ahora cada 24 horas. En niños mayores de 3 meses a 12 años, la dosis va a ser de 10 a 20 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Y en caso de meningitis se aumenta a 40 miligramos. Y los niños con fibrosis quística pulmonar se usa la dosis de 25 a 40 miligramos cada 8 horas. Y si los niños pesan más de 50 kilogramos, se debe utilizar la dosis de agua. ¿Seguimos? Ok, tenemos. ¿Ya? 15 minutos. Sí. Nos vamos a confundir, ¿por qué? Vamos con los aminoglucósidos. Esta es otra familia de fármacos que ustedes se van a dar cuenta que no es una primera línea de tratamiento. Generalmente se utilizan en combinación con un betalactámico, ¿sale? El gran problema de estos fármacos es que tienen una alta ototoxicidad y nefrotoxicidad, ¿sale? Su presentación que más ocupamos es en ámpula o en ungüento para procesos orgánicos, tanto en gotas como en ungüento para situaciones de infección, ¿sale? Vamos a anotar. Y eso de combinar los propios con las medicinas, ¿a qué se debe? A betalactámicos, principalmente cefalosporinas, porque ahorita vamos a ver que estos tienen un gran aspecto gram negativo, ¿sale? Se combina con los que tienen más para gram positivos, ¿vale? Bueno, el primer aminoglucósido que se descubrió fue la estreptomicina. La descubrió este señor que se llama Abraham Weizmann en 1944, porque se encontraba aislando cepas de hongos que encontraba en el suelo y pues a esta cepa de la que salió la estreptomicina la llamó Streptomyces pseudo. Estos fármacos van a ser fármacos bactericidas que se unen a la subunidad glucosamina 30S y pues van a ser activos a gran parte de los ácidos negativos y al otro. Están formados por anillos de soja y enlaces glucosídicos. Por eso se llaman aminoglucósidos, porque tienen grupos amino y glucosa. Por eso se llaman aminoglucósidos. También van a tener un mecanismo de transporte de oxígeno dependiente y los grupos amino y hidroxilo van a ser los que van a interactuar con las proteínas del ribosoma. Bueno, en cuanto al mecanismo de acción, igual que los carbapenemes, son parecidos o casi igual a una familia que ya explicamos, que explicó Emma, que son los macrólidos. Este va a tener una inhibición en la síntesis de proteínas y tiene un gran efecto bactericida contra gram negativos. Aquí pues la difusión pasiva va a ser a través de los canales de orina que van a atravesar la membrana externa para llegar a los 30S como mencionaron, pero con una pequeña diferencia de los macrólidos es que aparte de que se une a la subunidad 30S, también tiene acción en la 50S. Este va a tener un gradiente electroquímico más cercana y va a suministrar energía.